Continuemos con la siguiente palanca de cambio, en este caso el liderazgo. Hemos visto cómo son las organizaciones basadas en este entorno de transformación digital, organización por productos, de cómo integrar esas dinámicas o principios Agile, e incluso cómo se comportan o cómo se encuentran las áreas de recursos humanos en este nuevo entorno. Pero ¿cómo son nuestros líderes? Entonces, comencemos comprendiendo el liderazgo. Una definición genérica de liderazgo sería el conjunto de habilidades directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser, actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado. Es decir, esas personas que están de alguna forma tirando del carro o están empujando y de alguna forma gestionando personas por debajo. Tenemos claro, nos habla del directivo que dirige, es por allí y tú vas, al líder que es por aquí y yo voy primero. Pero implicaciones como el cambio de la jerarquía a jerarquía o el trabajo individual frente a participación en equipo, nos lleva hacia retos que implica a los managers y gestores, a la buena función, entender diferentes tipologías de liderazgo y principios de actuación que tienen que asumir y tenemos de alguna forma que provocar o de alguna forma hacer que emerjan y que se cultiven. En ese entorno hablamos de que la consecuencia de las metodologías de innovación, el enfoque de innovación, la creación de valor o el centrado en el cliente, más lo que sería esa parte de la jerarquía y el cómo influir en decisiones con el equipo, estamos ante la necesidad de crear líderes creativos y líderes democráticos. Es decir, líderes creativos que aporten visión al grupo sin ser sesgados ni ser su opinión, pero que de alguna forma marquen el rumbo por donde hay que ir para que el equipo vaya hacia esa dirección y democráticos, donde al final, posiblemente, como product owner o como dueño del producto, tendrá mucho que decir, pero como hemos visto con las prácticas Agile, de alguna forma, la democracia es el elemento porque a través del consenso y la participación podremos encontrar el mejor camino y ponemos a los individuos en el centro, siendo ellos parte del cambio, parte de los proyectos, porque además muchas veces también yo como líder, el gestor, sabía, en base a la experiencia y conocimiento, lo que había que hacer, por eso marcaba la pauta, donde tenía que ir, ahora tenemos que ir todos juntos y quizás yo tengo una visión, quizás yo tengo mi opinión, pero esa visión tiene que de alguna forma guiar y esa, digamos, compartición de democracia tiene que de alguna forma favorecer la toma de decisiones. Todo ello de alguna forma responde, o para entender los roles y las diferentes partes y qué ha cambiado, qué está cambiando, vamos a entender el modelo de Mintzberg. Como veis, este académico que vuelve a aparecer. Mintzberg ya definió hace años lo que son los tres diferentes roles de un líder. Está básicamente los decisionales, los de información y los interpersonales. Si profundizamos, cuando hablamos de interpersonal, tiene que ver con el líder, tiene que ser un referente, tiene que ser un líder, no solamente en asuntos laborales, sino más allá de lo que es el propio trabajo, y tiene que ser, de alguna forma, el que haga unión. Por ello, todo esto nos está llevando hoy en día hacia esa parte de lidiar con el ejemplo, porque muchas veces, al final, esa referencia, esa unión, la hace muchas veces desde el ejemplo, es mucho más fácil para el líder asumirla. Sobre la información, hablamos del control, de recoger información y controlarla, también divulgar y ser portavoz. Es decir, al final, si los líderes, si tenemos que hacer un cambio, si los líderes no están encima y si los líderes no son parte y si los líderes de alguna forma no comunican correctamente, pues tenemos de alguna forma un serio problema. Con ello, ellos son los que de alguna forma son los primeros que tienen que estar, los primeros que tienen que comunicar. La no comunicación, como vemos al final de este módulo, pues tiene sus consecuencias. Y por último aparece la parte decisional, que es la función directiva más tradicional, donde está la parte de emprendedor, ¿no? Tomar decisiones valientes e innovadoras, la parte de arreglar problemas, es decir, solucionar esos focos o esos fuegos, la parte de gestionar recursos, es decir, hacer una buena gestión, ¿no? Esa gestión financiera o gestión de personas en el sentido como recursos y negociador. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se des cuenta, al final lo que está ocurriendo es que hoy las personas siguen más que nunca, la jerarquía nos ha alejado, porque muchas veces el jefe de alguna forma por eso se ha convertido como en algo autoritario y hoy lidiar con el ejemplo implica estar a ese punto flat o ese punto plano con nuestros recursos, con nuestras personas, es decir, por no utilizar esa palabra, que es de esa época mecacionista, ¿no? Las personas son recursos, hoy entendemos que son de alguna forma empleados y tenemos que trabajar con ellos. La comunicación la hemos evitado y más en cultura, pues, por ejemplo, como en España, latinas, somos malos comunicadores, no tenemos esa oratoria o esa, digamos, comunicación que muchas veces en culturas a lo mejor sajonas se trabajan más desde la escuela, es decir, también tenemos esas capacidades que por eso se habla mucho de la comunicación verbal no verbal y cómo tenemos que incrementar. Y muchas veces también esa parte de yo a mi función en la extracción nos lleva hacia esa parte, la que en ocasiones yo solo sé de mi área. Porque muchas veces no es que nos comunicamos, sino que yo comunico lo que hago, pero de alguna forma no me comunico en tener que hacen otros y muchas veces es lo que hemos también perdido.
Y por último, la parte de que esa parte de tomar decisiones valientes las hemos tomado muchas veces yo tomo decisiones, pero hoy nos hemos dado cuenta de que yo solo no puedo. Entonces, todo esto, de alguna forma, ya sabemos que hay que cultivar lo que es el buen líder. Siempre ha estado ahí, en las diferentes áreas, y si hemos tenido buenos líderes en nuestras carreras profesionales, hemos encontrado personas que tengan un buen liderazgo, ya sea en el sector público, ya sean los famosos, ya sean los deportistas, cumplen generalmente con estas, digamos, premisas que dice Misberg, pero muchas veces nos hemos encerrado en que en esa parte mecanicionista, esa parte de alguna forma terrorista, hemos fomentado el aspecto más decisional, hemos dejado en segundo lugar a veces la parte informativa y relegado hacia áreas de comunicación o otras personas, y la parte interpersonal nos hemos alejado porque en empresas grandes y con esas jerarquías muchas veces hemos generado estratos que de alguna forma muchas veces ahí está romper esos techos de cristal en el sentido no solamente de que la gente pueda ascender, sino también que la gente pueda alzar la voz y al final podamos establecer modelos de comunicación entre iguales, que es un poco la cultura ayer. En este nuevo enfoque, como dice aquí Garner, lo que estamos viendo es que frente al comportamiento del moderador, tenemos que hasta ahora, básicamente, el líder se basaba en crear el espacio de trabajo adecuado y hoy más es como en este nuevo enfoque, ante la ansiedad, la confusión del employee, de las relaciones, esto va de generar la propia autoexpresión en el trabajo. Cómo yo puedo ser yo mismo como empleado dentro del trabajo y eso es lo que pedimos a los líderes. La parte de los equipos, lo que vemos es que antes había que enfocarse en necesidades de trabajo y hoy también incluso nos tenemos que implicar, y el nuevo enfoque de los líderes es implicar también en responder a las necesidades de la vida, y por ejemplo la conciliación, por ejemplo realmente los problemas y cómo la gente los vive, para ir más allá de lo que sería el que la gente tenga un buen ordenador o tenga simplemente todo lo necesario para cumplir su función. Y por último, en la parte de resultados, vemos cuántas gestionábamos workflows o flujos estandarizados y hoy va de manejar de forma personalizada o a medida flujos flexibles que podemos adaptar a diferentes casuísticas o diferentes momentos y situaciones que podamos encontrarnos. Todo ello se invoca en que los tres componentes de un liderazgo humano para las personas tiene que ver con autenticidad, tiene que ver con empatía y tiene que ver con adaptación. Esos son los tres rasgos distintivos que hay que fomentar, teniendo en cuenta que la parte decisional, cuando haga falta, ya hemos trabajado y en escuelas de negocio, en MBAs, en entornos financieros, es algo que hemos primado. Pero hoy tenemos que trabajar también esa parte de cómo, de alguna forma, conseguir hacer emerger y poner por encima estos elementos para conseguir hacer un cambio. Y está muy vinculado dentro de la transformación digital y de fomentar entornos de trabajo donde los líderes tienen esa necesidad y los empleados no están también reclamando esa necesidad. Hay que sí o sí asumir este cambio. ¿Y cómo se produce este cambio? Pues para verlo podemos tomar de la escuela de Management 3.0, que es, digamos, una derivada que surge del movimiento Agile, de cómo aplicamos todos estos principios de Agile más allá del proyecto a lo que sería la propia idiosincrasia. Si podemos ver, y permitir que mueva la pantalla, que aquí se me ha quedado, lo que tenemos es que básicamente en un Management 1.0 tratamos a las personas como granjas de un sistema. Si recordáis, eso es lo que Taylor nos decía, de alguna forma. Entonces, para muchas empresas, una práctica común es que se gestione de forma mecánica como si fueran máquinas. Por eso hablamos de la persona igual a recurso y llamamos a esto Management 1.0, donde si una persona falla, lo que hacemos es reemplazarla, igual que reemplazamos una pieza de su sistema. En un Management 2.0 hay buenas intenciones, pero siempre es un sistema de jerarquía, de yo estoy arriba y tú abajo, donde aunque intentamos ser líderes serviciales a servicios empleados, de alguna forma lo que nos sucede es que la jerarquía existente y el querer mantenerla nos aleja muchas veces porque generamos ese gap que sucede muchas veces en relaciones interpersonales y en la comunicación. Pero el 3.0 lo que busca es una visión orientada a las personas en una estructura pensada para ello. Es decir, cómo al final, como si fuéramos una ciudad, un ecosistema, es decir, lo que hemos visto muchas veces en los documentales de National Geographic, es decir, es buscar la autoexpresión del grupo y las personas para hacer el bien común. Eso sería el rol del líder y lo que sería el principio del Management 3.0. Esto, el Management 3.0, esta práctica o esta filosofía como siempre, como buen, digamos, americano o extranjero, con un trademark y con unas certificaciones y demás, nos ayuda a encontrar y entender que hoy los 6 elementos clave son alinear restricciones, empoderar equipos, realizar competencias, motivar personas, mejorar todo y crecer la estructura, llevando una división entre la gestión de liderazgo y el presente complejo, basado en 6 elementos a trabajar.
que es un buen líder tiene que energizar a las personas, es decir, que realmente el trabajo que promueva el compromiso y la motivación, tiene que empoderar a sus equipos, proporcionar a sus equipos autonomía, alinear restricciones, es decir, dar pautas y objetivos claros, desarrollar las competencias, es decir, que al final el aprendizaje continuo sea clave. Crecer la estructura significa que la estructura sea flexible, pero que pueda adaptarse a circunstancias cambiantes y mejorar todo. Al final es mantener una mirada en opciones de mejora e innovación, y siempre estando en la mejora continua. Por eso los ciclos de retrospectiva y alimentación. Con todo ello, tenemos los nuevos líderes del futuro y son los planes de actuación que tenemos que marcar en esta transformación digital y que es lo que tanto nos reclaman los empleados como de alguna forma maximiza esos entornos donde al final muchas veces tenemos incertidumbre y, como dice ayer, las personas son las que resolverán nuevos procesos. Pues por lo tanto tenemos que aprender a gestionar y liderar de una forma diferente.